Noviembre de 2003. Un adolescente chino corre descalzo por los caminos de tierra de la aldea de Zhengshuang, en la provincia de Henan, China. Lleva 4 días desaparecido. 4 días encerrado en un departamento donde ha sido drogado, atado y torturado por un hombre que le prometió un trabajo bien pagado. Pero este adolescente hizo algo que 16 otros no pudieron hacer: escapó. Y cuando llegó a la comisaría de policía más cercana, jadeando, temblando, con las muñecas marcadas por las cuerdas que lo habían mantenido cautivo durante casi una semana, contó una historia que los oficiales chinos escucharon con incredulidad creciente. «Hay más», les dijo. «Hay muchos más. Enterrados. El hombre que me hizo esto me lo dijo. Me dijo que yo sería el número 17. Lo que la policía encontraría en las horas siguientes al llegar al departamento de Huan Yong confirmaría las palabras del adolescente que había logrado escapar. Los restos de 16 jóvenes estaban enterrados en las inmediaciones. Y el sistema judicial chino respondería con una velocidad que pocos países en el mundo podrían igualar. 44 días después del arresto de Huan Yong, un pelotón de fusilamiento pondría fin a su historia para siempre. Huan Yong fue un criminal serial chino responsable del fallecimiento de 17 adolescentes varones en la provincia de Henan, China, entre 2001 y 2003. Se sospecha que la cifra real de víctimas podría alcanzar las 25. Vivía solo en la aldea de Zhengshuang, donde atraía a jóvenes con promesas de empleo o diversión, los drogaba, los estrangulaba y enterraba sus cuerpos en las cercanías de su vivienda. Fue arrestado el 12 de noviembre de 2003 después de que su última víctima potencial lograra escapar tras 4 días de cautiverio. Lo que siguió fue un proceso judicial que reflejó la eficiencia implacable del sistema de justicia criminal chino, condenado a muerte el 9 de diciembre, apenas 27 días después de su arresto. Ejecutado por fusilamiento el 26 de diciembre de 2003, 17 días después de su condena. Desde su arresto hasta su ejecución transcurrieron exactamente 44 días. Tenía 29 años. El 18 de noviembre de 1974, en la provincia de Henan, en el centro-este de China, nació Huan Yong. Henan es una de las provincias más pobladas del gigante asiático, con más de 100 millones de habitantes distribuidos en una vasta planicie agrícola que durante milenios ha sido considerada la cuna de la civilización china. Pero a pesar de su importancia histórica, Henan a finales del siglo XX era también una de las provincias más pobres de China, donde la vida rural seguía patrones que no habían cambiado significativamente en generaciones. Los campesinos cultivaban trigo y maíz en parcelas pequeñas, los jóvenes soñaban con escapar a las ciudades costeras donde la economía china estaba explotando, y las aldeas como Zhengshuang languidecían en un aislamiento que la modernización china todavía no había alcanzado. Los detalles específicos de la infancia de Huan Yong no están ampliamente documentados en fuentes públicas, pero lo que se conoce es que creció en un entorno rural donde las oportunidades eran escasas y donde la presión social para conformarse a las expectativas tradicionales era intensa. Huan Yong nunca se casó, nunca tuvo hijos, y vivía solo en la aldea de Zhengshuang, un perfil que en la sociedad rural china era considerado profundamente anómalo. En una cultura donde el matrimonio y la descendencia son considerados obligaciones familiares fundamentales, un hombre soltero de casi 30 años que vivía aislado generaba murmullos entre los vecinos pero no necesariamente alarmas formales. Las comunidades rurales chinas de principios de los 2000 todavía operaban bajo códigos sociales donde la intervención en la vida privada de otros era vista con cautela, particularmente cuando el individuo en cuestión no causaba problemas visibles. Una frase que Huan Yong pronunciaría años después durante sus interrogatorios policiales iluminaría retrospectivamente su psicología de una manera escalofriante. Siempre quise ser un asesino desde que era niño, dijo a los investigadores, pero nunca tuve la oportunidad. Esta declaración, pronunciada con la naturalidad de alguien que describe un sueño profesional frustrado, revelaba que los impulsos violentos de Huan no eran el resultado de un quiebre repentino ni de un evento traumático específico.
Eran algo que había estado presente durante toda su vida, una fantasía que había cultivado en silencio durante años mientras el mundo a su alrededor lo veía simplemente como un hombre solitario y extraño de una aldea pobre de Henan. La oportunidad que esperaba llegaría cuando China entrara en el nuevo milenio y los adolescentes rurales comenzaran a buscar desesperadamente trabajo en las ciudades, dispuestos a confiar en cualquier extraño que les prometiera una salida de la pobreza. En 2001, cuando Hwang Yong tenía 26 años, cometió su primer crimen confirmado. Su método explotaba una realidad social específica de la China de principios de los 2000, millones de jóvenes rurales buscaban desesperadamente empleo, y la confianza en extraños que ofrecían oportunidades laborales era alta porque las redes informales de empleo eran la norma en las áreas rurales chinas. Hwang se acercaba a adolescentes en mercados, estaciones de autobús y otros puntos donde los jóvenes se congregaban y les ofrecía trabajo o la posibilidad de ganar dinero fácilmente. Los invitaba a su departamento en la aldea de Zhengshuan con pretextos que sonaban perfectamente razonables para un adolescente hambriento de oportunidades. Una vez dentro, los drogaba con sustancias que había adquirido previamente y cuando perdían la conciencia, los estrangulaba. Los cuerpos de las víctimas eran enterrados en las cercanías de la vivienda de Hwang, en los terrenos baldíos y campos agrícolas que rodeaban la aldea de Zhengshuan. En una región donde la tierra era cultivada estacionalmente y donde vastas extensiones permanecían sin uso durante meses, enterrar cuerpos sin ser detectado era relativamente sencillo. Los adolescentes que desaparecían eran frecuentemente hijos de familias campesinas que asumían que sus hijos habían encontrado trabajo en alguna ciudad lejana y que simplemente no estaban comunicándose con regularidad. En la China rural de principios de los 2000, donde los teléfonos celulares todavía no eran universales y donde las llamadas de larga distancia eran costosas, la ausencia prolongada de un hijo joven podía ser interpretada como independencia, no como desaparición. Durante 3 años, Hwang Yong acumuló víctimas con una regularidad perturbadora. 16 adolescentes entraron a su departamento y nunca salieron. La falta de alarma social era un reflejo de las condiciones específicas de la China rural en ese momento, una sociedad en plena transformación donde millones de personas se movían entre provincias buscando trabajo, donde los sistemas de registro de residencia estaban siendo reformados, y donde las desapariciones de jóvenes rurales simplemente no generaban la urgencia institucional que merecían. Hwang operaba en una grieta social perfecta, sus víctimas eran lo suficientemente jóvenes para que sus familias asumieran que estaban buscando su camino, y lo suficientemente pobres para que nadie en posición de autoridad se preocupara cuando no regresaban. En noviembre de 2003, Hwang Yong capturó a su víctima número 17. Pero este adolescente era diferente. Durante 4 días de cautiverio, mientras era drogado y torturado en el departamento de Hwang, el joven mantuvo la claridad mental suficiente para observar su entorno, identificar posibles rutas de escape y esperar el momento correcto para actuar. Cuando Hwang bajó la guardia, posiblemente confiado después de 16 capturas exitosas previas, el adolescente logró liberarse de sus ataduras y escapar del departamento. Corrió hasta la estación de policía más cercana y contó todo lo que había experimentado. Les dijo que el hombre que lo había capturado le había confesado que él sería la víctima número 17. Que había 16 más antes que él. Que estaban enterrados cerca de la casa. La policía china actuó con una velocidad que reflejaba la gravedad de lo que estaba escuchando. El 12 de noviembre de 2003, la policía china llegó al departamento de Hwang Yong en la aldea de Zhengshuan. Lo que encontraron confirmó cada palabra del adolescente sobreviviente. Los restos de 16 jóvenes fueron localizados en las cercanías de la vivienda, enterrados en fosas que Hwang había excavado durante los 3 años de su actividad criminal. Hwang Yong fue arrestado sin oponer resistencia significativa. Durante los interrogatorios que siguieron, confesó todos los crímenes con un nivel de detalle que horrorizó incluso a los investigadores más experimentados de la policía china. Habló de cada víctima, de cada método, de cada entierro. Y pronunció la frase que se convertiría en la más citada de todo el caso: siempre quise ser un asesino desde que era niño, pero nunca tuve la oportunidad.
Los detectives que lo escucharon comprendieron que estaban frente a un hombre cuya patología no era el resultado de circunstancias sino de una inclinación fundamental que había definido su existencia desde la infancia. Lo que siguió al arresto de Huang Yong fue un ejemplo de la velocidad con la que el sistema judicial chino puede operar cuando decide actuar. En la mayoría de los países occidentales, un caso de esta magnitud habría requerido meses o años de preparación judicial, audiencias preliminares, selección de jurado, argumentos de defensa, apelaciones y contraapelaciones antes de alcanzar una sentencia. En China, el proceso fue radicalmente diferente. El 9 de diciembre de 2003, apenas 27 días después del arresto de Huang, un tribunal chino lo declaró culpable de 17 crímenes y lo sentenció a la pena de muerte por fusilamiento. No hubo deliberaciones extendidas. No hubo negociaciones de sentencia. No hubo discusiones prolongadas sobre la competencia mental del acusado. La confesión detallada de Huang, combinada con la evidencia física encontrada en su propiedad, hizo que el proceso fuera extraordinariamente directo. El 26 de diciembre de 2003, 17 días después de su condena y exactamente 44 días después de su arresto, Huang Yong fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Tenía 29 años. La ejecución se llevó a cabo con la discreción característica del sistema penal chino, sin las ceremonias públicas ni la cobertura mediática extensiva que acompañan las ejecuciones en otros países. Para el sistema judicial chino, Huang Yong era un caso resuelto, un criminal confeso con evidencia abrumadora que había sido procesado, condenado y ejecutado dentro del marco legal establecido. La eficiencia del proceso era, desde la perspectiva china, una demostración de que el sistema funcionaba. Desde la perspectiva de organizaciones internacionales de derechos humanos, la velocidad del proceso planteaba preguntas sobre si se habían respetado los derechos procesales del acusado. Pero para las familias de las 16 víctimas que habían estado enterradas en los campos de Zhejiang, la ejecución representaba la única forma de cierre que el sistema podía ofrecer. Hay un héroe silencioso en la historia de Huang Yong, alguien cuyo nombre rara vez aparece en los titulares pero cuya valentía salvó vidas que de otro modo se habrían perdido. Es el adolescente que escapó después de 4 días de cautiverio. El joven que, mientras era drogado y torturado, mantuvo la calma suficiente para observar su entorno, esperar su momento, liberarse de sus ataduras y correr hasta la estación de policía más cercana. Sin su escape, Huang Yong habría continuado operando. El número 17 se habría convertido en 18, 19, 20. Cada adolescente adicional que hubiera desaparecido habría sido una vida que el sobreviviente salvó al elegir luchar en lugar de rendirse. No sabemos su nombre. No conocemos su rostro. La prensa china, por respeto a su condición de menor y víctima, protegió su identidad. Pero este adolescente anónimo hizo algo que el sistema policial chino no había logrado en 3 años, detuvo a Huang Yong. No con tecnología forense, no con bases de datos criminales, no con operaciones de inteligencia. Con sus propias manos, desatando las cuerdas que lo mantenían cautivo, y con sus propios pies, corriendo por los caminos de tierra de Zhejiang hasta que encontró a alguien que lo escuchara. 44 días después del escape de ese adolescente, Huang Yong estaba muerto. La justicia china, con toda su controversia, había respondido. Pero la chispa que encendió esa respuesta no fue un detective brillante ni una operación policial sofisticada. Fue un adolescente que se negó a ser el número 17.